su estadía en ese lugar eh, diluye su obligación con ustedes, pues, con las deudores. Porque aunque le metamos a la cárcel, la persona, derecho, la ley dice que ya no podemos meter a la cárcel 2 veces por el mismo delito. ¿Por qué? Porque ya ha pagado su deuda con la sociedad. Entonces esa persona va a ir a la cárcel y al salir va a ser libre de toda deuda. ¿No es cierto? Entonces eso muchas veces ese es el problema. La letra de cambio te ayuda a tener de alguna forma una cierta clase de garantía. Garantía. Si ustedes van a trabajar con cuentas por cobrar o con créditos, van a ver de que muchas veces las personas no pagan y obligarles a pagar muchas veces hace que estas personas se, ¿cómo decirle? Se vuelven bien tercas, ¿no? Le sale, no sé, el derecho de reclamar del por qué le estamos cobrando, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, una letra de cambio nos da cierta garantía. Vamos a ver lo que es el pagaré. Dice, el pagaré es un título, valor o instrumento financiero para obtener recursos financieros. Documento mediante el cual una persona se compromete a pagar a otra persona una determinada cantidad de dinero a una fecha acordada. Este instrumento de crédito se usa entre banqueros y compañías de financiamiento. ¿Cuáles son los aspectos legales del pagaré? ¿No? El Código de Comercio señala los aspectos legales en el artículo número 592 a 599 y ahí nos podemos ver cuáles son algunas características del propio pagaré. Alguna definición que nos sirva para poder ubicarnos qué es el pagaré. Es un título de crédito que contiene la promesa incondicional de suscriptor de pagar una suma de dinero en lugar y época determinada a la orden del tenedor. El pagaré se utiliza para operaciones de préstamo de dinero o venta de mercaderías al crédito, ¿no? Entonces el pagaré nos ayuda a poder determinar quizás ventas al crédito, ¿no? El pagaré. ¿Qué personas intervienen en el pagaré? No intervienen el deudor, el garante y el beneficiario. El deudor, el garante y el beneficiario. ¿No es cierto? El deudor es también conocido como librador, emisor o suscriptor. El garante, el fiador o avalista. Y el beneficiario, tenedor o acreedor. No el beneficiario. Por eso viene del término, ¿no? Están viniendo mis acreedores ¿no? para cobrarme, ¿no? O sea, los beneficiarios. ¿No es cierto? Ahí viene ese término, ¿no? ¿Cuáles son los usuarios del pagaré? ¿No? Los comerciantes, las empresas de entidades financieras. ¿No? Los comerciantes y las empresas, diferencia entre las empresas financieras. ¿Cuáles son algunas diferencias de la letra de cambio con el pagaré? ¿No? En sí es la forma de suscribir, como ustedes pueden ver, la letra de cambio. ¿No es cierto? Algo que resaltar es esta parte. Acá. Es esta parte. A la orden de pago. Promesa de pago. Es una promesa de pago y una orden de pago, ¿no? Un pagaré y la letra de cambio. ¿Cuál es el objetivo de la letra de cambio? Digo, del pagaré. Se acepta este título o valor para disponer de efectivo o de bienes, siendo un documento de crédito en virtud del cual una persona promete formalmente pagar una deuda en determinada fecha. Formalmente se le da opción de darle una cierta clase de confianza. ¿Cuáles son algunas características del pagaré? Mención de ser pagaré insertada en el texto del documento. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. El nombre de la persona a cuyo orden debe hacerse el pagaré.
fecha de vencimiento o la forma de determinarla y el lugar de pago. Lugar y fecha de suscripción del documento y firma del suscriptor o deudor. ¿Cuál es la modalidad de otorgamiento? ¿No? En este caso, puede incluir el interés y penalidades. Ahí viene que si ustedes firman un pagaré, puede incluir, ¿no?, una cierta clase de penalidad por la mora o un cierto porcentaje de interés por la mora, ¿no? Puede incluir en esto. ¿Ustedes ya han pasado matemática financiera? No, licenciado, todavía no. Todavía no. Entonces, bueno, vamos a verlo conmigo un poco para que puedan entender este punto. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo poder calcularle los tipos de interés y los tipos de penalidades que existen? También se otorga a días o meses fecha y a fecha fija. A días o meses fecha o a fecha fija. Otra cosa. Los pagarés pueden ser al portador o endosables, es decir, que se pueden transmitir a un tercero, ¿no? Se puede poner al portador o se puede transmitir el derecho, ¿no? Algo muy importante, el pagaré puede ser suscrito para personas naturales como también para personas jurídicas, ¿no? Personas naturales como también para personas jurídicas. ¿Cuáles son algunas modalidades de un pagaré? Pagarés de empresas o pagarés a la orden. Deudas a corto plazo emitidas por la empresa siendo negociables en la bolsa de valores y ser adquiridos por medio de entidades financieras. Pagarés de entidades de crédito emitidas por entidades de crédito llamadas pagarés bancarios. Otro, pagarés seriados. Se distribuye mediante subastas y comprados por inversores, los pagarés. Pagarés singulares o a medida. Se usa para gran cantidad de dinero o a corto plazo, con habituales en pequeñas y medianas empresas. Son muy habituales en pequeñas y grandes empresas. ¿No es cierto? En sí, ¿cómo debería llenarse el endoso? Más o menos de esta forma. Se endosa en el reverso con una cláusula de endoso. Tiene que decir la cláusula endoso. Seguida la frase, páguese a la orden de Juan Pérez. A continuación, la fecha y la firma del endosante. Otro, el endosante, mediante la cual el tomador puede transmitir la propiedad del documento a otra persona. A su vez, esta persona podría transmitirla a otra y así sucesivamente. ¿No? Muy bien. Y está el endosatario, es la persona que recibe el pagaré. Recibe el pagaré. De igual forma, igual que la letra de cambio, se puede protestar, ¿no? Se puede protestar, ¿no? Respecto al no pago de la deuda. Se puede protestar ante la autoridad competente. Para el protesto, en protesto por falta de pago de un pagaré a fecha fija y a 10 meses fecha, se efectúa en el curso del tercer día hábil siguiente a la fecha de vencimiento, igual que la letra de cambio. Al tercer día hábil de la fecha de vencimiento, cuando no quieren pagar. Tipos de pagaré, hay simples o a sola firma, pagarés con garantía personal, con garantía prendaria, con garantía hipotecaria y mixta. ¿Para qué tipo de operaciones se usa? A sola firma, firma solo para el deudor comprometido a pagar, con garantía personal, con garantía hipotecaria, ¿no? Con garantía prendaria y acción cambiaria para ese tipo de operaciones. Requisitos de un pagaré. Uno, tiene que mencionar ser pagaré, o sea, tiene que tener el título pagaré. Una.
Promesa incondicional de pagar una determinada suma de dinero. Nombre del beneficiario, fecha y lugar de pago, fecha y lugar en que se suscribe. Firma del suscriptor, solo una firma, solo su firma. Transmisibilidad por endoso, aval, garantice todo lo que se parte, el aval, que garantice todo lo que se está haciendo. El pago, también el pago parcial, se tendrá el documento en su poder. El protesto y la acción cambiaria. Todos estos son requisitos del pagaré, ¿no? Y algunas características. Requisitos que se encuentran de un pagaré. Dentro de un pagaré también puede estar escrito esta cierta clase de información. 1. Importe en cantidad de la deuda. Nombre completo del deudor. Fecha de vencimiento de la obligación. Nombre del beneficiario. Importe en literal. El porcentaje de interés ordinario. El porcentaje de interés penal en caso de mora. El interés, nótese que se puede también manejar dos tipos de interés. El interés ordinario y el interés penal en causa de mora. El interés ordinario y el de mora. Nombre del garante, lugar y fecha de emisión de pago, firma del deudor y firma del garante. Aquí hay unos ejemplos que nos ayudan a comprender esta situación. Muy bien, algunos ejemplos. El 20 de octubre del 2014, el señor Rolando Arias Nina vende mercadería al señor Jet Li Lu por 550.225 bolivianos, según factura número 176, con entrega de un pagaré con un vencimiento el 31 de diciembre de 2014. Garante personal Ramiro Titos. ¿Notan? Siempre se realiza por medio de una transacción económica. Una transacción económica. ¿No? ¿No? Aquí hay alguna forma de pagaré, un formato que ya lo hemos mencionado, y las características mismas del pagaré. El cheque. El cheque. ¿A qué se refiere con cheque? ¿A qué se refiere con el cheque? ¿Qué es el cheque en realidad? El cheque es una orden de pago a la vista que permite al librador retirar en su provecho o en el de un tercero todos o parte de los fondos que tengan disponibles en poder del librado, o sea, por el depósito a su orden, en cuenta corriente, por saldos de este a su favor o por créditos concedidos en descubierto. Entonces, en definitiva, es una orden de pago a la vista. Es una orden de pago a la vista. Que notan, es una orden de pago a la vista a su presentación. La orden de pago le da al girador contra el banco a favor de otra persona que se denomina beneficiario. ¿Cuáles son las modalidades de giro? Existen cheque nominal, cheque al portador y cheque intransferible. Entonces, la modalidad de giro, o sea, ustedes pueden llenar un cheque con esta clase de características. Pueden ponerlo, páguese a la orden de Juan López. O pueden poner, páguese a la orden del portador. O páguese a la orden de Pedro López. Pero ponen el sello intransferible. O sea, eso quiere decir que el cheque no pueden, el beneficiario no lo puede transferir a otra persona. No lo puede transferir a otra persona. Se pone un sello en el cheque donde dice claramente intransferible. Bueno. ¿Qué personas intervienen dentro del giro del cheque? El librador, el beneficiario, el librado y el certificador, ¿no? El librador o el deudor.
el beneficiario o acreedor, el librado, el banco, y el certificador en el caso de visado, el banco de igual forma. Entonces, este es el librador, o sea, el deudor y el beneficiario. Y aquí el banco está dando, ¿no es cierto?, el librado. Y el certificador, en el caso de que se necesite una certificación de recursos, el banco. ¿Cuáles son algunas características del cheque? Posee un número que lo identifica como cheque, ¿no? Cantidad en número. Nos estamos refiriendo a esto, ¿no? El número. Su cantidad. Lugar y fecha a esta cantidad. Es una orden de pago. Páguese a la orden de, dice aquí en esta parte. Cantidad en literal. Aquí está, cantidad de literal. Y firma del librador, ¿no? Entonces aquí está. Firma, ¿no? Fondos disponibles. Obviamente es delito girar un cheque sin tener fondos. Ese es delito. No se puede hacer eso. ¿No es cierto? ¿Cuál es la modalidad de giro? Al portador, nominativa o la orden de una persona natural o jurídica. ¿Cuáles son algunas disposiciones legales del Código de Comercio? En esta parte se hace una mención, el contenido, fondos disponibles, limitación de la negociación, prestación de pago, acciones derivadas del cheque, cheques especiales y acciones y sanciones penales. Es lo que dice el Código de Comercio. ¿Cómo puede uno utilizar el chequera? Siempre y cuando que uno tenga una cuenta corriente en el banco. Si ustedes quieren manejar chequera, ustedes tienen que cumplir cierta clase de requisitos. Entre uno de esos requisitos es que ustedes tienen que tener una cuenta corriente en el banco, ¿no? En cualquier banco que ustedes estén manejando sus recursos, ¿no? Por eso en esta parte dice, el cuenta corrientista entrega por sí o por medio de un tercero a un banco autorizado al efecto cantidades sucesivas de dinero, cheques u otros valores pagaderos a su prestación, quedando este obligado a su devolución total o parcial cuando se la solicite por medio de giro de cheque. Entonces, tienen que tener una cuenta corriente. Dentro de la cuenta corriente, ustedes van a dar orden de pago al banco para que haga efectivo esa orden y a la presentación de este documento. Requisitos para la apertura. Hay dos formas, depende del banco que uno quiera trabajar. Pero en líneas generales hay dos formas de requisitos. Requisitos para personas jurídicas y requisitos para personas naturales. Para personas naturales, fotocopia el deseo de identidad original y el NIT. Personas jurídicas, testimonio y poder del representante legal, matrícula de comercio, el NIT, licencia de funcionamiento, estados financieros y poder de terceras personas en el caso de representante legal. ¿No? Al momento que nosotros hacemos un depósito bancario, nos dan la bolita de depósito bancario, en la que estará todos nuestros datos, los más relevantes para poder hacer una identificación clara de nuestro depósito. ¿Qué es una boleta de depósito bancario? Es un documento que firme y sella una entidad financiera, banco, como constancia de haber recibido una determinada cantidad de dinero en moneda nacional o extranjera para abonar a la cuenta de una empresa o persona. Y cheque se puede endosar. Ya sabemos que el endoso es la transferencia de derechos, ¿no? La transferencia de derechos. ¿Existen algunas consideraciones? Sí. Existen endoso falsificado, endoso general, endoso cheque nominativo, ¿no? ¿No? Y el endoso, reendoso. Endoso general, basta la firma del beneficiario y el endoso cheque nominativo cobrado a la persona a quien se extiende. Cuando existe un rechazo del cheque por el banco, ¿cuándo no te van a pagar un cheque? No existen fondos disponibles, eso es, bueno, obvio. Si el cheque no reúne los requisitos indicados, ¿no? Que no tenga tachaduras, enmiendas, que la firma no coincida, ¿no?
o si el cheque contiene tachaduras o enmiendas o borrones. Cuando se modifique oportunamente o por escrito el no pago de este cheque. Declaración de incapacidad o muerte del girador. Notificación por autoridad judicial. Que la firma del cheque no coincide con la firma del banco. ¿Cuánto tiempo tiene validez un cheque? 30 días. En el caso de cheques nacionales y cheques internacionales, 3 meses. El protesto, ya hemos hablado sobre el protesto, es la constancia puesta, ¿no?, por el banco en el cheque de haber sido presentado en tiempo y no pagado total o parcialmente, ¿no? Surte efecto de protesto. Se acude a la autoridad competente cobrando el cheque por la vía coactiva, o sea, a la fuerza, ¿no? ¿Qué es un cheque certificado? En esta parte, los cheques que hemos visto hasta ahorita son cheques que usualmente son de uso común, ¿no? Pero existen otras clases de cheques que usualmente, dependiendo lo que estemos realizando, lo vamos a utilizar. Por ejemplo, existe el cheque certificado. ¿Qué es el cheque certificado? Cuando una persona realiza una transacción económica con otra persona que no conoce, muchas veces la mercadería es contra entrega. Entonces yo te pago si me entregas la mercadería. Cuando ya uno le entrega, usualmente le entrega el cheque. Pero hay la susceptibilidad de que el cheque no tenga fondos. Entonces, para que esa susceptibilidad no venga, el banco certifica, ¿no?, que el cuentacorrentista tiene fondos suficientes en la cuenta para girar contra él. Entonces nos dice, sí, es la persona que ha girado este cheque, tiene los fondos suficientes para poder hacer efectivo esta venta, ¿no? Esta compra, ¿no? ¿Y quién lo certifica? El banco. Los cheques pueden ser cheque cruzado especial, cheque de gerencia, cheque de caja y cheque viajero. Cada uno de estos cheques es utilizado para una actividad especial. Tipos de cheques más. Hay otros tipos de cheques más que podemos decir. Cheque al portador, cheque nominativos, cheque de gerencia, cheques certificados, cheque de viajero. Este cheque de viajero es para los turistas. En este caso les libra de poder manejar dinero. Solo los turistas giran cheques, se vienen en los restaurantes, en los hoteles, y esos cheques no les sirven más que a ellos. Más que a ellos, nadie más les sirve, ¿no? Aunque lo pierdan, no podría ser utilizado para otra persona. Otro, cheque giro interno y giro internacional. Cheque giro interno y cheque giro internacional. Vamos a ver lo que es el recibo, un poco, ¿no? ¿Qué es el recibo? Una definición de recibo. Es un documento que una persona natural o jurídica emite a favor de otra en razón de haber recibido la cantidad. En el mismo se expresa por concepto de dinero u otra cosa. Personas que intervienen, el deudor o beneficiario. Y el beneficiario, el deudor, es la persona que paga y entrega un bien. El beneficiario es la persona que recibe dinero u bien. El objetivo, registrar la transacción de haber recibido un dinero o bien. ¿Cuáles son las características de emisión del recibo? Lugar y fecha, título de valor recibido, cantidad de dinero, el número y letra o mención del bien que se entrega, indicación del concepto por el cual se extiende el dinero, el recibo, nombre y o firma del beneficiario, nombre y o firma del deudor. Clases de recibos: recibo común, caja, ingreso y caja egreso. Cuando ustedes depositan una cierta cantidad en el banco, les dan un recibo, ¿no? Y cuando reciben, de igual forma, les dan un recibo. Hay recibo de alquiler,
depósito, caja de egreso en cuenta corriente, caja de ahorro, cajero automáticos, depósito en garantía, depósito en custodia, depósito a plazo, depósito judicial, solicitud, ¿no? A solicitud. Muy bien. ¿Quién extiende y firma el recibo? Extendido por el beneficiario o persona que la recibe de otra y que está debidamente firmado, por lo cual el girador queda librado de su obligación. ¿Qué tipos de recibo existen? Caja ingreso, alquiler, depósito en cuenta corriente, depósito en garantía, depósitos en custodia, depósitos a plazo fijo, depósito judicial. Aquí hay algún ejemplo. El ejemplo es el 22 de julio del 2011. La señora Ananina paga al señor Juan Muñoz por deuda de $1000 por préstamo de dineros, tercera cuota. Emitir recibo correspondiente. Entonces, notan para esa clase de transacciones. Otro, dice el 22 de agosto de 2014, la señora Vanessa Muñoz recibe de su cliente, la señora Dolores de Cabeza, 20.000 bolivianos como pago a la factura número 680 en efectivo. Emitir el recibo correspondiente. En esta parte nos toca la factura. La factura. ¿Qué es una factura? Es un documento mercantil de constancia de la transferencia o venta de mercaderías a otros bienes. Es un documento tributario de compra y venta donde queda concluido la operación. En dicho documento, el vendedor hace constar en forma detallada las mercancías vendidas, indicando condición, y debe ser extendida por duplicado, y sirve para justificar los registros en los libros respectivos. ¿Cuál es una finalidad? Acreditar la transferencia de bienes, la entrega en uso de prestación de servicios, asimismo, cuando el comprador o usuario lo solicite a fin de sustentar gastos y costos para efectos tributarios. Personas que intervienen, el vendedor y el comprador. Ustedes ya saben que en la factura tiene de parte del vendedor, ¿no es cierto?, el débito fiscal, del comprador el crédito fiscal, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo? Constituir la base imponible al precio de venta de bienes, contratos de obras y prestación de servicios y toda otra prestación, cualquiera sea su naturaleza, consignando a la factura nota fiscal o documento equivalente la alícuota del 13% en todo el territorio nacional. ¿Cuáles son algunas características del NIT? Digo, de la factura. Rótulo comercial que diga factura, ¿no? El número de NIT, número de factura correlativo preimpresa, número de autorización, que diga original, lugar y fecha de emisión de la factura, razón social o nombre del comprador y su NIT o cédula de identidad, detalle de la transacción, algo muy importante. Impuestos Internos ha dejado muy claro en su normativa que no está permitido que se le haga, se emita facturas con títulos resumidos. No se hace esa situación. Muchas veces las personas dicen, ¿te lo detallo o necesitas, o solamente le puedo poner consumos, en el caso del restaurante? Muchas veces la normativa de impuestos internos nos dice que debe, uno, contener la cantidad, la unidad y medida, la transcripción del artículo, precio unitario y el importe total de la factura. La normativa dice que debe detallarse. ¿Ya? Total del importe en literal, fecha límite de emisión. En caso de ser digital, incluir código de control. El código de control se genera automáticamente. Rótulo de reproducción total o parcial y uso no autorizado de esta nota fiscal constituye un delito a ser sancionado conforme a ley.
algo muy importante y aquí no está, es fecha de emisión, ¿no? Fecha límite de emisión. ¿Por qué es importante? ¿Alguien podría decir por qué es importante la fecha límite de emisión? Licenciado, es importante para el registro tributario en impuestos nacionales. Ya, ¿qué pasaría? Porque si ustedes ahorita agarran una factura y se van a la parte inferior, van a encontrar una leyenda. Fecha límite de emisión. Imagínense, hoy día es primero. Hoy día es primero. Y se dan cuenta de que ustedes han hecho una compra hoy, pero su fecha límite de emisión tiene hace 2 días. ¿Hay alguna situación que debe llamarles la atención? Porque así, ¿no? Les dan. ¿Nunca se han fijado en eso? Fecha límite de emisión. Obviamente los que son computarizados no tienen ese problema, pero sí los que son manuales. ¿Hay algún problema con eso? Fecha límite de emisión. A ver, eh, ¿alguien tiene alguna factura que a su mano? A ver, acá. ¿Dónde se ve? Aquí, existe. 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 Ahí dice fecha límite de emisión. Fecha límite de emisión. Buenas noches, licenciado. En este caso, creo que para el comprador no tiene ninguna, o sea, no tiene ningún problema, digamos, en aceptar la factura. En este caso es para el vendedor. Sí, en términos generales tiene razón su compañero, pero también ustedes saben, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Como esa factura tenía un límite de emisión, Impuestos Internos está en la potestad de sacar de tu legajo de facturas de que has presentado, sacarlo esa factura. Y como tú, al sacar esa factura de tu legajo, ya no cuadra. Y tu declaración que hiciste ya no está bien. Y como está mal, ¿no es cierto? Ya es multa. ¿No? Hay una situación de doble filo ahí. Y dependiendo muchas veces, ustedes saben que la mayoría de los funcionarios públicos que están ahí, pocos son los que hacen carrera ahí. La mayoría son transitorios, ¿no? Transitorios que están de paso ahí no, de paso, no son permanentes. Entonces, muchos de ellos no son muchas veces, tienen conocimiento total de la norma y muchas veces hacen que esta situación sea muchas veces en perjuicio del contribuyente. Entonces, es mejor para evitarse cualquier situación que se fijen en este detallito, que se fijen en este detallito. Y que no está bien, según la norma, que utilicen así, consumo. Y ahí solamente le pongan, digamos, ¿no? 250, nada más. No, tiene que estar detallado, dice la norma. ¿Ya? Tiene que estar bien, bien detallado. Fecha límite de emisión y el detalle. Y si de alguna forma la persona que ha emitido la factura se da cuenta de que está mal la suma, ¿cuál suma sirve? La literal. La literal. No cometan el error muchas veces de arreglarlo. Muchas veces en estas facturas le ponen, ¿no? El 2 de febrero, 2 de febrero del 2021. Y ustedes se dan de cuenta, ¿no? Que no lo habían declarado, se habían olvidado. Entonces, ¿qué hacen para no perder eso? Le ponen un 1 adelante del 2. Es 2 del 12. Entonces ya tienen para poder presentarlo, ¿no? Pero no lo hagan, porque eso esa información va a ser cruzada con el libro de compras y ventas del comprador, del vendedor, ¿no es cierto? Entonces, no lo hagan, es peligroso. Requisitos de la factura. 1. Haber sido debidamente dosificada. Ya hay que ser dosificado. Revisar de que los
talonarios tengan numeración correlativa y revisar el número de autorización de la factura que coincide con la dosificación. Esto parecería un poquito engorroso, ¿no? Pero ustedes tienen que revisarlo porque muchas veces la imprenta, igual que ustedes, son seres humanos que se equivocan, ¿no? Se equivocan y muchas veces han cometido muchos errores, ¿no? Otro, no presentar tachaduras, enmiendas, borrones e interlineaciones que estén dentro del límite de emisión de la factura. Notan esta parte, que esté dentro del límite de emisión de la factura. Eso me estaba refiriendo. No globalizar cantidades ni conceptos, eso también. El montos menores de 5 bolivianos registrar en una lista auxiliar y facturar al final del día por el total. Cuando no se consigne el NIT o cédula de entidad, facturación manual, se tacha el espacio y la facturación digital se consigna 0. Disposiciones legales. Las disposiciones legales que para la factura, porque actualmente ya hay nuevas reglamentaciones respecto a la factura. ¿No es cierto? La 843, el artículo 13, da potestad para esta situación. Y los decretos, resoluciones normativas de directorio, pueden ver que es la 1607, la 4106 y la 2506, que les van a ayudar mucho más a ver si realmente sirve una factura para cierta actividad. ¿Ya? ¿Quién emite la factura obligatoriamente? Los que se dedican a la venta de bienes muebles en general, en forma habitual, e inscritos en la Administración Tributaria del Servicio de Impuestos Nacionales con el número de identificación tributaria del NIT. Ellos están obligados. No tendría que haber esta situación de con factura o sin factura. Todos deberían dar factura. Lo emiten los que utilizan obras, prestación de servicios profesionales u oficios literales en forma habitual o inscritos. Entonces, todos. Y en caso de que no te da factura, te tiene que hacer la retención correspondiente. ¿Alguien me podría decir los porcentajes de las retenciones? A ver, ¿alguien? ¿Alguna? Si no te dan factura, ¿alguien sabe sobre el tema de las retenciones? Hemos hablado de eso. En caso de bienes, es el 5% que le afecta al IUE y el 3% al IT. Y en caso de servicios, el 12.5% al IUE y el 3% al IT. Si no te dan factura, tú tienes que retener una porción de este dinero y presentarlo al final del mes para declaración. ¿Qué función cumple la factura? 1. La factura o nota fiscal es un documento de control de las entradas y salidas de las mercaderías. Es un elemento de información del movimiento del efectivo. Es un documento de control impositivo. Da el derecho propietario de los bienes comprados. ¿Cómo se diferencian los saldos a favor del fisco del contribuyente? Cuando el débito fiscal es mayor que el crédito fiscal, la diferencia es el saldo del débito fiscal y representa saldo a favor del fisco, pagando este saldo en efectivo. Cuando el crédito fiscal es mayor que el débito fiscal, la diferencia es el saldo del crédito fiscal y representa saldo a favor del contribuyente que se comparará al mes siguiente. ¿En qué formulario se debe pagar? En el formulario número 200. Existen también las facturas por el sistema de Facilito. Ya está desapareciendo el sistema Facilito. Ahora está entrando es Mi Factura, ¿no? Un sistema que están innovando impuestos internos. Consiste en la emisión de notas fiscales a partir de un sistema informático denominado Sistema Facilito, que fue desarrollado y es distribución por impuestos internos. ¿Se puede? Se puede.
Facturas electrónicas. Existen diferentes clases de facturas, entre ellas las facturas electrónicas. Es una modalidad de contribuyente y tiene la posibilidad que sus sistemas de facturación interactúen directamente con sistemas informáticos del SIM. Eso quiere decir, ya no es necesario imprimir talonario, ya no es necesario que ustedes puedan pedir los servicios de una imprenta, sino con su propia impresora ustedes pueden emitir su propia factura. Y obviamente si se han equivocado, de igual forma, anularla por el medio del sistema de los impuestos internos. Aquí hay un ejemplo. Vamos a ver el vale. El vale se ha visto mucho en estos días, especialmente en diciembre. El vale. Pero ¿para qué sirve el vale? ¿Qué utilidad podemos darle al vale? Veamos. ¿Qué es el vale? Es un documento de orden o promesa de crédito de giro. Es un documento provisional que facilita la definición de una transacción futura. ¿Quién se compromete a pagar y por qué? Persona natural o jurídica se compromete a pagar una suma de dinero o entrega una mercadería u otro objeto valorado a la vista o a un determinado plazo a otra persona para la entrega del bien. Eso se puede ver más claramente cuando hayan, diremos, los vales en vez del canastón. Para aquellas personas que han recibido un vale y no canastón, me entenderán esa situación. Si el vale por un monto X sirve para poder hacer sus compras en esas fechas y para que se puedan evitar de disgustos, porque por el producto quizás que no han recibido, o el producto que querían porque no les han dado, o artículos que ustedes considerarían que no son útiles, en vez de su canastón, ¿no? Clases de vale. Simple y compuesto. El vale debe cumplir lo siguiente. Mencionarse el vale. Cantidad de letra y cifras, dinero, mercadería. El beneficiario, el plazo, el motivo del vale, lugar de emisión y fecha y firma del suscriptor o deudor. Formas de vale. Por dinero, entrega provisionalmente de dinero a la vista o en vencimiento. Por mercadería, cuando el vendedor no tiene la mercadería o caso contrario, la entrega será fuera de la empresa. A la vista, extendido por un banco certificado haber recibido dinero del tomador a disposición del beneficiario. ¿Quién interviene en el vale? Un suscriptor o deudor emite el valor por mercadería o dinero. El beneficiario o el tenedor del vale que percibe el dinero. ¿Quiénes son los usuarios? Las personas naturales y jurídicas. ¿Tiene validez el vale? Sí tiene validez. Cuando se cumple el pago estipulado o recibido a satisfacción del beneficiario. ¿Existe diferencia entre el vale y el pagaré? Sí. El primero es el a la vista y el segundo a plazo. ¿Existe diferencia entre el vale y el recibo? Sí. El primero es un compromiso y tiene efecto cuando se cumple, y el segundo en el momento del acto de entrega de valores, dinero o mercaderías. Fianzas bancarias. ¿Qué son las fianzas bancarias? Cada uno de estos temas son documentos mercantiles que usualmente todos ustedes van a ver con el tiempo. Ahora estamos haciendo rápidamente un desglose de cada uno de ellos, porque como notarán, es una explicación larga y muchas veces cansadora. Pero ya estamos llegando. Para más información y para ahondar más en el tema, les puedo invitar a que puedan pasar a poder leer el libro de Juan Funes, el ABC de contabilidad, como ya hemos dicho. ¿Qué es una fianza bancaria? Por el contrato de fianza bancaria, un banco o entidad de crédito debidamente autorizada se compromete a garantizar a una persona frente al acreedor
el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el fiado. Conceptos tales como contratos de una obra, pagos de derechos arancelarios, consecuencias judiciales o administrativas y otros. Eso quiere decir que la fianza bancaria ayuda a poder dar una cierta clase de seguridad por una obra que se va a realizar. Una persona quiere realizar una obra, pero el contratista, el que está haciendo el contrato, necesita una fianza por la garantía, como garantía de que la obra que se va a ejecutar va a ser buena. O sea, se va a realizar con los lineamientos que estipula el pliego de condiciones. Características. Perdón, licenciado. Sí. Esto de la fianza bancaria sería lo mismo de una boleta de garantía. Sí, tiene el mismo espíritu. Ahí, Una boleta perfecto. de garantía. Gracias. ¿Cuáles son las características? Disponibilidad de obtener contratos con empresas privadas o del Estado o alquiler de inmuebles en ciertos casos, ¿no? O alquiler de inmuebles en ciertos casos, ¿no? Afianzando por el respaldo de una sólida institución financiera, ¿no? Prestar un servicio necesario para participar en cierto tipo de negociaciones específicas. Referencia y prestación de créditos. Agilidad operativa y financiera. La fianza bancaria es un contrato de garantía suscrito entre el fiador, o sea, el garante, y el deudor, materializado en un documento valorado, emitido por el primero cuando sea una entidad bancaria a favor del acreedor. ¿No? Fianza bancaria, no es así como ustedes lo pueden ver. Una fianza bancaria. Obviamente esta fianza bancaria, que la que ustedes pueden ver, es una de las primeras que salió. Antes se hacía a máquina, a mano. Pero ahora ya todo ya ha mejorado. Pero el espíritu sigue, el concepto sigue. La acción. ¿Qué es una acción? La acción es un título de valor que representa la inversión de una persona natural o jurídica en empresas de sociedades anónimas y sociedades en comandita, que son cuotas partes del capital, representado su valor por papeles en lo que se expresa el valor y la empresa a la que corresponde la acción. ¿Quiénes emiten la acción comercial? Emiten las acciones las empresas formales en sociedades anónimas y sociedades en comandita. Entonces se reúnen las personas y dicen vamos a sacar acciones para que aquella que desee puede participar en la sociedad que nosotros estamos realizando, no importando si son familiares o son absolutamente, completamente desconocidos. Puede ser una empresa natural o una empresa jurídica. Pueden participar en la compra de las acciones. Denominación o razón social de las empresas formales en sociedad. ¿No es cierto? Por ejemplo, si una persona está realizando una sociedad, cuando es una sociedad anónima o sociedad sin comandito por acciones, las denominaciones que se pueden encontrar son las siguientes, ¿no? Siempre con el término de sociedad anónima o su abreviación. Banco Mercantil, Sociedad Anónima, Banco Santa Cruz, Sociedad Anónima, Empresa Constructora SIC, Sociedad Anónima. Ejemplo de sociedades en comandita por acciones, ¿no? Fábrica de Calzado Zamora en comandita, Empresa Industrial Favoses S en comandita, sociedad en comandita y Empresa Metal Mecánica Andina, Sociedad en comandita. Muy bien, estas han sido las acciones o los documentos mercantiles que usualmente se estarían utilizando. ¿Hay alguna consulta respecto al punto antes que continuemos? ¿Alguna consulta?
¿Puedo preguntar entonces? Licenciado, yo tengo una pregunta. Sí, Buenas noches. buenas noches. En cuestión del el pagaré y la letra de cambio, la diferencia de estos es que, en cambio, tengo entendido que la letra de cambio no. ¿Estoy en lo correcto? Perdón, pero no le pude escuchar muy bien. ¿Me podrías repetir, por favor? Ya. La diferencia entre el pagaré y la letra de cambio. La letra de cambio creo que no tiene intereses, esa es mi duda, y el pagaré sí tiene intereses. Ah, ya. La letra de cambio no tiene en sí dentro en el documento como con la cláusula de que si no se paga, se va a, a cobrar un interés. No tiene eso. Pero sí en un documento ya eh, que se llama externo, o sea, fuera de la letra de cambio, se puede poner una cláusula de interés. En la letra de cambio no existe ese concepto de interés. En la letra de cambio sí, en el pagaré sí existe un interés. Pero cuando usted hace una compra y extiende una letra de cambio, y usted firma, aparte del pagaré, firma un documento privado donde dice que si por mora usted va a pagar una multa de, no sé, de 3% del total de la letra a partir de la fecha de emisión o a partir de la fecha que se emita. A eso se refiere. ¿Se entiende? Sí, gracias, licenciado. Ah, ya, muy bien. Muy bien. Entonces, seguiremos entonces. Lo que nos tocaría ahora son la ecuación fundamental de la contabilidad. El tema número 5. Tema número 5. Vamos a hacer una pequeña introducción, ya que hemos hablado del tema en anteriores oportunidades, ya en la ecuación fundamental de la contabilidad. Ya, entonces les voy a compartir la pantalla. ¿Pueden verlo? Sí. Ya. Muy bien. ¿Qué es la ecuación fundamental de la contabilidad? Básicamente, la ecuación fundamental está basado en tres elementos fundamentales y tres conceptos fundamentales. ¿Cuáles conceptos son? El concepto del activo o derecho, del pasivo u obligación y capital o patrimonio. De los tres elementos nos ayudan a entender esta ecuación. Cuando se nos viene a la mente ecuación fundamental, se nos viene a la mente, por ejemplo, 2x más 3y es igual a 5. Puede ser. Una ecuación nos viene a la idea una igualdad. Se nos viene en la mente una igualdad. Entonces, esa igualdad tiene que estar, en nuestro caso, respaldada por el activo, el pasivo y el patrimonio. Ya tiene que estar respaldada por estos tres conceptos. Y en otras oportunidades hemos hablado qué es el activo, qué es el pasivo y qué es el patrimonio. ¿No es cierto? Muy bien.
¿Quién está poniendo música ambiente? Ya. Estoy viendo que están un poco cansados. Vamos a hacer algunas preguntas en relación a eso y se van a despertar y vamos a continuar. ¿Ya? Muy bien. A ver, uno por uno. ¿Por dónde empezamos? ¿Quieren que empiece por arriba o por abajo? Por arriba, Lice. Ya, entonces. Por arriba. Ya. Aguilar. ¿Está presente? No está presente. Antesana. Acá estoy, Licen. Dígame, Licen. Ya. ¿Qué se entiende por activo? ¿Puedes repetir, Licen? ¿Qué se entiende por activo? Licen, yo a lo que le entendí más o menos, o sea, le puedo decir a mis palabras, Licen, es que un activo es un derecho que una empresa posee, que se trata de gastos como activos, solo que tiene que registrarse en un debitor, señor, o Licen. Ya, más o menos, estamos más o menos. ¿Ya? Más o menos, ya estamos. Licenciado, Sí, ¿podría ser también un activo algo que tiene un costo? sí, podría ser, sí. Un Sí, bien con un costo determinado. eso, ¿no? Puede ser también llamado. Ya estamos ordenando Licenciado. mejor las ideas. Está bien, buena ¿Puede ser un bien o participación. un derecho que la empresa Es posee? un derecho, puede llamarse también como derecho. También puede llamarse Es como un bien derecho. o derecho que la empresa posee. Muy bien, muy bien. Un bien o derecho que una empresa posee. Está bien, gracias. Muy bien. Yana Gómez, ¿está? Yana. No está. Laura, ¿está? Laura, Sardora, María, Laura. Dicen Alejandra Laura. Laura Sardora. Sardón. Sardor. Ya. Sardón. Sardón con N. Con N al final. Ya. Ya pudo escuchar a sus compañeros que es activo. ¿Podría darme un ejemplo de qué es activo? Un activo puede ser un edificio. En realidad es todo lo que tiene una empresa. Un bien, un edificio, un terreno. Muy bien. Ya está, han respondido muy bien. Seguiremos entonces. Abivari. ¿Está? Abivari. Disculpe, Lisa, es Avirari. Ya. Brian Dylan. Sí, Lisa. Ya. ¿Me podrías decir qué es un pasivo? Si no me equivoco, el pasivo son todas las obligaciones, todo lo que debe pagar la empresa para mantenerse. Eso, ¿no? Muy bien. Muy bien. Está muy bien. Ya. Yana no está, ya hemos hablado. Vargas Ramos, ¿está? No está. Vargas Muñoz, ¿está? Sí, licenciado. ¿Me podrías dar un ejemplo de pasivo? Sería como un patrimonio. Un poquito frío, un poquito frío. Liz, ¿puedo participar? Claro que sí, claro que sí. ¿Llegarían a ser los impuestos?
Ya, pero ¿en qué calidad? Porque el impuesto, si te das de cuenta, tiene dos connotaciones. Puede ser impuesto como tal o impuesto como obligación. El impuesto como tal se reconocería como gasto, pero impuesto como obligación se reconocería como un impuesto por pagar. Dicen un préstamo. Es un préstamo, pero tiene que tener esta denominación, por pagar. Por pagar. Cuentas por pagar. Cuentas por pagar. Letras por pagar. Licenciado. Licenciado, documentos por pagar. Correcto. Documentos por pagar. Eso, letras por pagar, documentos por pagar. ¿Se podría decir, licenciado, pasivos son fondos propios? Largos. Perdón, ¿estaba hablando el señor? Fondos propios. Ya. Largos, cortos. Sí, podría ser. ¿Ya? ¿Quién más? Sí, puede ser. Dice, también podría ser salarios o de pagar. Eso, el término, no se olvide, salarios por pagar. Porque si tú me dices solamente salarios se puede interpretar como un gasto, pero si tú lo metes salarios por pagar, ya es una obligación. Pero si solamente me dices salarios, es un gasto, una disminución de tus recursos. Está bien, Luis. Es muy bien, está buena participación. Ya, seguiremos. Lice, buenas noches. Buenas Soy noches. Sergio Mamá. Entonces, Lice, también podemos decir impuestos por pagar, porque también es una obligación que tenemos como una empresa. Deudas por pagar. ¿Es correcto, Lice? Sí. La connotación tiene que ser una obligación pendiente. Esa es la connotación. Una obligación pendiente. ¿No? Esa es la connotación. A diferencia del activo, el activo es todo lo que nosotros tenemos, tanto como bienes como tanto derechos. Pero el pasivo son todas nuestras obligaciones. Ya, a ver, continuaremos, están entendiendo muy bien, me da mucho gusto. Vargas Muñoz, Joana Raquel, ¿está? Sí, licenciado. Ya nos hemos respondido, ¿verdad? Gracias. Uskamaita Maita. Sí, licenciado. Uskamaita. Crédito fiscal, ¿qué es? ¿Activo o pasivo? Crédito fiscal vendría a ser un pasivo. Me ha dado mi ataque. Activo, licenciado. A ver, ¿cómo dijo? Activo, licenciado. Eso, activo. Debería ser activo. Un crédito, por eso decimos crédito fiscal, porque es un activo. Tola Mamani, ¿está? Sí, Lice, buenas noches. Tola, ¿qué es patrimonio? El patrimonio yo lo voy a entender por un capital. O capital social. Ya, ¿qué es capital social? Sí, por favor. Adelante. El patrimonio son los bienes que posee una empresa. Ya, pero tiene una connotación que lo diferencia del activo. Son bienes propios de una persona. Eso, pero son destinados. Es un pasivo. El capital social es un pasivo, licenciado. Capital social es un pasivo, eso es cierto. Ahora, esperemos, podamos aclarar esta situación. Un capital son aportes
de capital, aportes de recursos, aportes para la empresa. A diferencia del activo, es muy diferente que del activo. El activo son todos los recursos que tiene una empresa o derechos. El patrimonio son los aportes de capital de los socios. De los socios. ¿No? En sí, el patrimonio está conformado, como su compañera dijo, por el capital, reservas y resultados acumulados. Ese es el patrimonio. El patrimonio son el capital, las reservas y los resultados acumulados. Esa es la diferenciación. Un patrimonio, como su compañero está haciendo un análisis respecto a esa situación, el patrimonio son recursos propios. El patrimonio es también conocido como recursos propios, porque son tú los has destinado para tu empresa, pero el pasivo es un patrimonio, son recursos ajenos. Son recursos ajenos. También se entiende eso de esa forma. Son recursos ajenos. Porque imagínate, una empresa que te da crédito, te da mercadería a crédito, no lo has pagado. Es la mercadería de la empresa que te está prestando. Entonces, te ha dado un patrimonio pero ajeno. El patrimonio puede ser recursos internos y el pasivo recursos externos. También se entiende de esa forma. ¿Ya? Muy bien. A ver, uno más. Callata Quispe Magdalena. ¿Está? Sí, licenciado. Ya, Callata. ¿Me podría decir qué es activo o pasivo el débito fiscal? Es pasivo. Ya, sí, está bien. Le ha chuntado. Está bien, está bien. Calicea de Limachi Gabriela. Sí, licenciado. Gabriela, ¿me podría dar un ejemplo de activo? Se podría decir el muebles, oficinas. Ya, muy bien. Bien, gracias. Facilito, ¿no? Calizaya Mamani Franz Javier. ¿Está? Canaviri Mamani Edi. ¿Está? Carvajal Limachi Miguel Justo. Presente, Lice. Ya. Hoy, ¿algún ejemplo? ¿Me podría dar algún ejemplo? Ya se ha dicho, de activo. De los activos tenemos, pues, como un bien que tiene la empresa, ¿no? Sí, como por ejemplo. Y pueden ser escritorios, computadoras, televisores, depende de lo que se dedique la empresa. Eso. Muy bien, eso es. Gracias. Y por último, y no menos importante, Tinta Choquetiglia Cristian. Sí, aquí estoy, licenciado. Cristian, por favor, ¿me podrías decir efectivo a qué grupo pertenece? ¿A activo, pasivo o patrimonio? ¿El efectivo? Perdón. ¿El efectivo? Sí, efectivo, el cash, dinero. Dinero. Pues es un... ¿A qué grupo? Pues sería un... Bueno, si es de la empresa sería una
un activo, pero si la dividiera sería un pasivo, ¿no? Eso, muy bien, es un activo. Muy bien, entonces, muchas gracias, Cristian. Agradezco mucho su participación de todos. Entonces, como notarán, realmente no es muy difícil, sino más al contrario, es algo sencillo para poder entender. Solamente tenemos que ubicarnos y saber los conceptos. ¿Ya? Muy bien. Ya se nos ha cumplido el tiempo, se nos terminó el tiempo, y la siguiente clase vamos a ver la ecuación fundamental. Bueno. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, que descansen. Gracias, hasta luego, Licen. ¿Listo? Entonces, que les vaya muy bien. Buenas noches, que le vaya bien. Gracias. Igualmente, se cuidan mucho. Chao, chao.